Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal a todos aquellos que nos visitan a través de las plataformas digitales? Mi nombre es Gonzalo Hernández, catedrático de la Escuela Superior de Huejutla, y bueno, pues en esta ocasión vamos a presentarle las capas del modelo OSI concernientes al programa educativo de Ciencias Computacionales. Para esto, primeramente, para entrar en este contexto, debemos saber que antes de que surgiera este modelo, todas las comunicaciones que se llevaban a cabo entre dos equipos, pues no existía cierta compatibilidad debido a que los dispositivos intermedios por los cuales viajaba la información pues procesaban protocolos diferentes, cada uno lo hacía a su manera y entonces existía cierta incompatibilidad debido a que estos modelos de los fabricantes pues eran totalmente cerrados, no podían establecer una misma comunicación con el resto de los fabricantes. Entonces, ante esto surge una necesidad de definir un único modelo en el cual todos pudieran adaptarse a él y de tal manera que todos al final pues resultaran compatibles, ¿sí? Bueno, entonces ante todo esto surge el modelo OSI, que fue diseñado y a su vez publicado por la Organización Internacional para la Normalización en el año de 1984. Y esto tuvo como fin regular precisamente ese problema que ya se había venido presentando anteriormente y traer como ventaja el hecho de que todos estos sistemas, independientemente del fabricante por el cual fuesen diseñados, pues fueran totalmente compatibles, y ante esto es como surge este modelo de interconexión para sistemas totalmente abiertos y ya no cerrados. Y bueno, pues este modelo fue definido mediante un conjunto de 7 capas, o también conocidos como niveles, que más adelante vamos a estar presentando cada uno de ellos para tener una idea de qué es lo que se hace en cada uno. Y bueno, pues aunque en teoría esto solo se maneja como un modelo conceptual, porque solamente define aspectos teóricos, más no prácticos, y en él no se señalan cuáles deberían ser los requisitos para cada uno de los protocolos, sino que simplemente se describen, pero no se implementan. Entonces, tomando en cuenta estas capas que componen al modelo OSI, que son prácticamente 7, vamos a comenzar con la capa más superior, que viene siendo la capa de aplicación. Cuando dos equipos se interconectan a través de una red, llámese inalámbrica o alámbrica, estos dos necesariamente, primeramente, tienen que recibir los datos por parte del usuario, y la manera en cómo estos los reciben es a través de una aplicación. La aplicación puede ser una página web, o bien puede ser algún servicio que lo esté ofertando algún servidor en especial. Y bueno, pues esta capa, que es la más superior, también se dice que es la capa más cercana al usuario porque es la que interactúa de manera directa con él. Y bueno, pues generalmente estas aplicaciones o servicios funcionan bajo este esquema, en donde un cliente pide y un servidor es el que atiende. Unos ejemplos muy cotidianos en los cuales se presentan las aplicaciones en esta capa, pues los podemos encontrar cada vez que nosotros pues transferimos ficheros o archivos a través de la red, enviamos un correo electrónico, utilizamos el navegador web, o bien cuando lo utilizamos para accesar a alguna máquina que se encuentre en un lugar geográfico distinto al que nos encontramos. ¿Okay? Bueno, estos serían algunos ejemplos que pertenecen a la capa de aplicación de este modelo OSI. La siguiente capa, que es la capa 6, que ya es un poquito más distante al usuario porque ya no es una interacción directa, esta se encarga de hacer que el mensaje que se vaya a enviar a través de la red pues cumpla con cierto formato, de manera que quien lo vaya a recibir, la máquina que vaya a hacer la recepción, pues de igual manera lo pueda entender. Porque sucede que varios equipos normalmente no siempre van a utilizar el mismo formato de codificación. Normalmente tenemos dos formatos diferentes con los cuales las computadoras trabajan, que viene siendo el formato EBCDIC, y hay otras máquinas que utilizan la codificación ASCII. Entonces, si tuviéramos dos equipos que manejaran estas dos codificaciones distintas, tendrían que llegar a un acuerdo para ver con qué codificación trabajarían. Y esta es la parte en la que la capa hace esa parte de la negociación, se encarga de codificar los datos bajo un mismo formato.
Y bueno, pues en el caso de que las máquinas trabajen con tamaños de datos de 12 o de 32 bits, entonces también hay que acordar cómo es que se va a llevar a cabo este tipo de representación. Otra de las funciones que le compete a la capa de presentación consiste en aplicar técnicas para la compresión de datos. Generalmente una cantidad entera abarca 4 bytes en memoria, pero difícilmente llega a utilizar todos estos bits que se incluyen en estos 4 bytes. Entonces para esto se hace un ahorro de los bits reduciéndolo a tan solo 8 bits, y en el caso necesario de tener que utilizar el tamaño completo, bueno, pues envía una señal que da la indicación de que se va a utilizar el tamaño completo, y esto es a lo que se le conoce como una técnica para la compresión de los datos. Y bueno, pues por último tenemos que en esta capa de aplicación también se lleva a cabo la parte de la seguridad y la confidencialidad de los datos, y esto consiste en prácticamente que cuando una aplicación requiere enviar un mensaje y este mensaje necesariamente deba ser privado, entonces procede a encriptarlo. Bueno, esta es la capa de presentación, y enseguida tenemos a la capa de sesión. Como su nombre lo dice, la capa de sesión establece una conexión, abre, mantiene y al final cierra esta conexión, de manera que sea ella quien se encargue de controlar el diálogo entre los equipos distantes. Para esto, la comunicación puede establecerse mediante 3 modos de transmisión. Pudiera ser un modo de transmisión en simplex, en half duplex o en full duplex. Una transmisión en simplex indica que solamente un equipo es quien va a estar transmitiendo y el otro solamente va a estar recibiendo, como es el caso, por ejemplo, de las comunicaciones por radio, la televisión. Esos son ejemplos de comunicación en simplex. Solamente uno recibe y el otro se dedica a hacer el envío. También pudiera ser una comunicación en half duplex, y esto cambia un poquito a diferencia del anterior, debido a que ya los dos pueden enviar y recibir, pero lo tienen que hacer necesariamente por turnos, como es el caso de los radios de comunicación. Y también se define si es que se pudiera utilizar una comunicación en full duplex. Una comunicación en full duplex ya implica el hecho de que las dos máquinas puedan enviar y recibir simultáneamente. Y bueno, pues dependerá mucho del servicio que se esté ofreciendo a través de la red para poder determinar cuál es el modo de transmisión el que se vaya a emplear. Dentro de esta capa de sesión también se lleva a cabo la parte de la recuperación de posibles fallos. Sucede que cuando los mensajes o la información viaja a través de la red, pues estos pueden llegar a sufrir alguna alteración en el mensaje original, y bueno, pues cuando lleguen a su destino, pues lleguen erróneos, ¿no? Entonces esta capa se encarga también de detectar posibles fallos. Una vez que la capa de sesión ha realizado su trabajo, lo que sigue es que la capa de transporte se tiene que encargar de tomar el mensaje, y si este rebasa la cantidad permitida de bits por enviar a través de la red, entonces se encargará de hacer diferentes segmentaciones. Esto dependerá mucho de la unidad máxima de transferencia permitida a través del medio por el cual se vaya a transmitir. Generalmente, los mensajes que se envían a través de la red pues no viajan de manera completa. Entonces esta capa los divide en pequeños segmentos, y a cada segmento le asigna un número de secuencia. ¿Por qué es necesario que se le asigne un número de secuencia? Esto es muy importante porque al momento de que el destino los vaya a recibir, pues sepa en qué orden los tendría que reensamblar. Y bueno, pues en esta capa de transporte también se define si el servicio pudiera llegar a ser un servicio orientado a conexión o un servicio no orientado a conexión. Si fuera el caso del primero, no orientado a conexión, entonces se garantiza que todo lo que se vaya a enviar por parte del origen, pues necesariamente tenga que ser recibido por parte del destino, justamente en el mismo orden en cómo se van enviando. Y bueno, pues en el caso de que se llegara a cometer algún error durante su transmisión, pues el destino puede ser capaz de detectarlo y a su vez de resolver ese error, o bien de pedir alguna retransmisión. Esto no sucede cuando se emplea un servicio no orientado a conexión, debido a que aquí no se hace el control de errores, no existe una garantía de entrega, y por lo tanto los paquetes que se están transmitiendo a través de la red pues pudieran llegar a perderse, ¿no?
o inclusive, como estos son segmentados y viajan por partes a través de la red, pues pudieran llegar en desorden. La idea principal de poder hacer un uso entre uno que es orientado a conexión y uno que no lo es, prácticamente radica en la rapidez con la que nosotros necesitamos recibir dicha información. Por decirlo así, cuando nosotros mandamos un correo electrónico, sí nos interesa que la entrega esté garantizada, por lo tanto se dice que estaríamos utilizando un servicio orientado a conexión. Pero cuando nosotros sintonizamos alguna radio a través del internet o visualizamos alguna videoconferencia a través de esta misma plataforma, bueno, pues entonces hacemos un cambio y preferimos utilizar un servicio que es no orientado a conexión, debido a que lo que nos urge es recibir los datos de la manera más inmediata posible, ¿no? Y entonces, si alguna parte de esa información que está viajando a través de la red se pierde, pues ya nunca la vamos a recuperar, y eso sucede normalmente cuando sintonizamos una estación de radio a través del internet. Tenemos otra capa, y esta es la capa de red, la cual se encarga de direccionar todos los mensajes que vayan a viajar a través de la red. Y bueno, aquí en la ilustración tenemos a dos computadoras. La que tenemos a la izquierda sería la computadora que hace la emisión de dicho mensaje, y la que tenemos a la derecha es la receptora. Cada vez que un mensaje es transmitido de la emisora a la receptora, bueno, pues esta tiene que atravesar toda una infraestructura de red, que vendría siendo lo que está representado con una nube. Y bueno, pues atraviesa varios dispositivos que a su vez estos hacen el encaminamiento de los mensajes, de manera que la ruta que vayan a seguir tenga que ser necesariamente pues la más corta, esto con la intención de que el mensaje llegue a tiempo, ¿no? Y bueno, los dispositivos que operan dentro de esta capa de red pues son los dispositivos que conocemos nosotros como enrutadoras o simplemente routers, que pertenecen a esta capa. Una vez que la capa de red haya realizado su trabajo, bueno, pues tenemos la capa de enlace de datos, la cual se encarga de que todos los errores que pudieran llegar a ser detectados pues tengan que ser corregidos, ya sea aplicando algún algoritmo para corregirlo inmediatamente o bien pidiendo una segunda transmisión. Y bueno, pues AREMAS también se encarga de llevar a cabo el direccionamiento físico. El direccionamiento físico consiste en que una vez que el mensaje llega a la red de área local y va destinado a cierta dirección IP de la máquina destino, bueno, pues también hay que determinar cuál es la dirección MAC o dirección física a la cual le corresponde. Entonces, esta parte de la traducción entre direcciones lógicas y físicas, pues lo lleva a cabo esta capa. Los dispositivos que operan dentro de ella, pues vienen siendo los switch o conmutadores, que normalmente pues varios de nosotros ya conocemos. Y bueno, ya para terminar, dentro de todas estas capas tenemos a la última, que no es menos importante que las demás, y es la capa física. La capa física prácticamente viene siendo el medio por el cual viaja toda la información. Y el medio puede ser tal vez un cable de par trenzado, los cables azules que nosotros normalmente utilizamos, pudiera ser una infraestructura con fibra óptica, cable coaxial, o inclusive también algunos concentradores que nosotros conocemos como hubs. Y bueno, a través de esta capa física es en donde se definen las especificaciones mecánicas y las especificaciones eléctricas de los elementos que van a conducir esta información en forma de bits. Y bueno, pues también regula la parte de los voltajes y la sincronización y cómo se transmite. Y bueno, pues ya de manera general, de este lado tenemos a las 7 capas que conforman al modelo OSI, y podemos notar cómo es que cuando estas interactúan unas con otras, de la parte de la izquierda tenemos a una máquina emisora. Cuando esta máquina emisora emite el mensaje, necesariamente debe comenzar procesándolo a través de la capa superior, que es la capa 7 de aplicación que ya hemos mencionado. Esta lleva a cabo la función que ya hemos descrito, y el resultado obtenido se le conoce como APDU. El APDU es una unidad de datos que genera esta capa y que se lo tiene que pasar a la siguiente capa, que vendría siendo la capa 6. Esta realiza su función y a su vez también se lo va pasando a la siguiente capa. Todas hacen lo mismo hasta llegar a la capa física, y la capa física, como habíamos dicho hace un rato, pues es el medio, ¿no? Es el medio físico por el cual va a viajar la información. Entonces,
viaja hasta que llegue a su destino y el destino tiene que procesar ese mismo mensaje pero de manera inversa, porque ahora en este caso el mensaje viaja desde la capa física hasta la capa de aplicación, que es la 7. Cuando esta llega aquí, entonces se lo muestra a través de la pantalla al usuario que lo tiene que recibir. Y bueno, pues para que dos capas puedan entenderse, pues necesariamente tienen que utilizar las mismas señales y mismas reglas. Entonces a este conjunto de señales y a este conjunto de reglas es algo que se le conoce como protocolo. Y a medida que el mensaje va atravesando las diferentes capas, recibe diferentes nombres. Para el caso de las primeras 3 capas, el mensaje recibe el nombre de datos. Cuando ya pasa a una capa 4, recibe el nombre de segmento. Al pasar a la capa siguiente, que es la capa 3, recibe el nombre de paquete y después se conoce como trama. Y cuando ya viaja finalmente a través del medio físico, pues ya es en forma de bits. Y bueno, esto sería todo. Espero les haya agradado el video. Más adelante estaremos presentando otros temas relacionados a las comunicaciones en redes. De mi parte es todo y bueno, pues les agradecemos la atención que nos han prestado durante este tiempo.